Hola y gracias por su interés en el estudio STARS de mejoras del corredor de la Ruta 120 Glebe Road entre las I-66 y Columbia Pike. Este estudio ha sido realizado por el Programa de Soluciones Viales Estratégicamente Orientadas y Asequibles del VDOT, también conocido como Programa STARS. Se trata de un esfuerzo conjunto entre el VDOT y el Condado de Arlington y sirve como la principal divulgación pública de este estudio para obtener la opinión del público sobre las posibles mejoras. Este estudio STARS está evaluando posibles mejoras operativas, multimodales y de seguridad a lo largo del corredor de la Ruta 120 entre las rampas de salida de la I-66 y Columbia Pike en el condado de Arlington. Este segmento tiene una longitud de 2.4 millas con dos rampas en la I-66 y Arlington Boulevard, 20 intersecciones señalizadas y 12 intersecciones no señalizadas, un total de 32 intersecciones. El objetivo de este estudio es considerar y evaluar posibles mejoras para aliviar la congestión y abordar los problemas de seguridad y gestión de accesos. El equipo del estudio analizó las condiciones actuales y futuras para proponer posibles mejoras. Se analizaron los datos históricos de colisiones y los problemas de seguridad incluyen colisiones en ángulo en las intersecciones de la zona de estudio, elevadas colisiones de peatones y ciclistas a lo largo del corredor y colisiones frontales en 7th Street South. Las configuraciones actuales de las intersecciones contribuyen a la congestión durante las horas pico en todo el corredor. El equipo de estudio evaluó la incorporación de carriles de giro, las modificaciones de los semáforos y soluciones innovadoras para las intersecciones. Se han eliminado las mejoras que estaban limitadas por el derecho de paso existente. Hay 7 proyectos activos en la zona de estudio que se están desarrollando actualmente o cuya construcción está prevista en un futuro próximo. Estos proyectos se han tenido en cuenta durante este estudio. Estos proyectos incluyen la remodelación del Ballston Quarter Shopping Mall, McDonald's en Cathedral Lane y Arlington Boulevard Service Road, Goodwill al sur del Arlington Boulevard y Sunrise Senior Living Facility en 7th Street South. El condado de Arlington también está completando los diseños para las mejoras de intersección en Arlington Boulevard, cerca de Arlington Boulevard Trail en 9th Street South. Veamos ahora algunos de los cambios propuestos en cada parte de la zona de estudio. Mediante la ampliación de las aceras existentes y la creación de un camino multiusos en North Glebe Road y la rampa de salida de la I-66, se mejorará la seguridad de peatones y ciclistas con un impacto mínimo en el tráfico de vehículos de motor.
En North Glebe Road y Washington Boulevard, las mejoras de la mediana aumentarían la capacidad del carril de giro a la izquierda de Washington Boulevard en North Glebe Road y facilitarían el acceso a AVA Ballston. Las mejoras de la mediana en North Glebe Road y Fairfax Drive aumentarían la capacidad de los carriles de giro a la izquierda en dirección este y oeste de Washington Boulevard en North Glebe Road y reducirían los movimientos conflictivos que cruzan Fairfax Drive en el lado este de la intersección en North Vermont Street. Al modificar las configuraciones de los carriles de giro y los tiempos de las señales en North Glebe Road y North Carlin Springs Road, se mejorará la seguridad de los peatones. Estos cambios propuestos aumentan el tiempo y la distancia de cruce de los peatones. Este cambio también puede aliviar la congestión al proporcionar más capacidad a los giros a la izquierda en dirección este y más tiempo al movimiento de giro a la derecha en dirección sur durante el soplamiento. Nota: algunas partes de este concepto requieren la adquisición del derecho de paso. La configuración del carril cambiará de un carril compartido hacia el sur para girar a la izquierda, continúa recto, giro a la derecha y carril para buses, a las condiciones propuestas con un carril exclusivo hacia el sur para girar a la izquierda, continúa recto, giro a la derecha, continúa recto, carril para bicicletas y carril para buses. La configuración del carril en dirección norte cambiará de un carril compartido de giro a la izquierda, continúa recto, en dirección norte y un carril compartido de giro a la derecha, continúa recto, a las condiciones propuestas con un carril de giro a la izquierda, continúa recto, en dirección norte, continúa recto, y un carril exclusivo de giro a la derecha. La configuración del carril en dirección norte en North Randolph Street cambiará de un carril izquierda en dirección norte, dos carriles para continuar recto y un carril compartido de giro a la derecha continúa recto, a las condiciones propuestas con un carril izquierda en dirección norte, dos carriles para continuar recto y un carril exclusivo de giro a la derecha. Este cambio mejorará la capacidad en North Henderson Road, North Quincy Street, al eliminar los giros a la izquierda en dirección sur y los giros a la derecha en dirección norte, en carriles combinados con el movimiento para continuar recto. Las mejoras propuestas para las paradas de autobús en el cruce a mitad de la cuadra de 4th Street proporcionarán una parada de autobús consolidada en el punto medio entre North Henderson Road, North Quincy Street y North Quebec Street. Las paradas de autobús en dirección norte y sur dan servicio a las rutas 10B, 23A, 23B, 23D y 41. Este cambio también proporciona un paso de peatones a mitad de la cuadra para ayudar a los pasajeros a acceder a la parada, ya que no está muy cerca de una intersección importante. Paso de peatones de North Quebec Street cerca de North Pershing Drive. Se está revisando el paso de peatones existentes a mitad de la cuadra en North Quebec Street.
Las mejoras propuestas en la parada de autobús en dirección sur en Goodwill reubicarán la parada de autobús con refugio existente al sur de la entrada de la plaza para que la parada no bloquee la vista de los conductores que salen de los negocios o de las personas que caminan por la acera. Los conductores entrarán y saldrán de la entrada por el norte de la nueva parada de autobús reubicada. Las mejoras en las paradas de autobús en South Old Glebe Road harán que las paradas de autobús existentes sean simétricas para las rutas de autobús en dirección norte y sur en South Glebe Road, lo que ayudará a los usuarios a desplazarse más fácilmente. También reubicará la actual parada de autobús en dirección sur más cerca de un paso de peatones existente. En la intersección de South Glebe Road y 7th Street South, el estudio analizó una posible realineación. Es importante señalar que algunas partes de este concepto requieren la adquisición de derechos de paso. La dirección sur requerirá la adquisición del derecho de paso en el lado oeste de la calzada para construir un carril de giro a la izquierda en dirección sur. Estos cambios mejorarán la capacidad mediante la construcción de un carril exclusivo de giro a la izquierda en dirección sur. Proporcionar un carril exclusivo para girar a la izquierda también puede mejorar la seguridad de la intersección debido a la alineación desplazada de 7th Street South. La eliminación del desplazamiento en los accesos en dirección este y oeste reducirá potencialmente los choques frontales y reducirá el ancho de los pasos de peatones. Las mejoras en las aceras de todo el corredor mejorarán la seguridad de los peatones al proporcionarles conectividad y accesibilidad a lo largo de todo el corredor. En las zonas en las que se proponen senderos multiusos cerca de la I-66, estos cambios mejorarán tanto la seguridad de los peatones como la de los ciclistas, así como la conectividad con los senderos existentes, Custis Trail. Los límites mostrados en el mapa son cerca de la I-66 hasta 9th Street North. Este mapa muestra las mejoras propuestas para las aceras cerca de Wilson Boulevard hasta North Quebec Street. Esta área tiene un aumento en los postes de servicios públicos que limitan el ancho de la acera. Este mapa muestra las mejoras propuestas para las aceras cerca de Wilson Boulevard hasta North Quebec Street. Esta área tiene un aumento en los postes de servicios públicos que limitan el ancho de la acera. Este mapa muestra mejoras en las aceras cerca de la North Pershing Drive hasta 2nd Street South. Esta zona tiene un aumento de entradas de vehículos comerciales al norte de Arlington Boulevard con aceras estrechas. Al sur de Arlington Boulevard, las aceras existentes son estrechas con una pequeña franja de césped adyacente. Y este mapa detalla los cambios propuestos para las aceras de 3rd Street South a Columbia Pike. Esta área tiene una continuación de las aceras existentes
que son estrechas con una pequeña franja de césped adyacente. En el extremo sur de los límites del proyecto, el condado está desarrollando mejoras de intersección en 9th Street South. En Columbia Pike, las remodelaciones se han completado recientemente o están en marcha. La tabla presentada muestra notas detalladas de las áreas entre Columbia Pike y 4th Street North, con rampas no conformes, anchos de acera deficientes y características existentes dentro de cada segmento entre intersecciones. La tabla presentada es la continuación de las notas detalladas de las zonas comprendidas entre North Henderson Road, North Quincy Street y las rampas de salida de la I-66. Las alternativas se evaluaron en relación con las demás en varias categorías, como acceso y conectividad, seguridad, congestión y costo. Los tonos más oscuros de verde en este gráfico representan mayores impactos positivos o beneficios. El acceso y la conectividad del tránsito consideran mejoras en las operaciones de tránsito y el acceso a las paradas de autobús. Las alternativas de construcción en la sección de mejoras de intersecciones, con la excepción de la rampa de salida de la I-66, mejora las operaciones y la seguridad para los vehículos mediante la ampliación de la longitud de los carriles de giro a la izquierda, removiendo un mayor número de vehículos del movimiento que continúa recto, o la adición de bocilos de giro a la izquierda y a la derecha en las zonas con carriles para continuar recto y de giro compartidos. Las mejoras en las rampas de salida de la I-66, North Carlin Springs Road, North Henderson Road, North Quincy Street y la 7th Street South tienen aceras, rampas de acera y mejoras en el carril para bicicletas, mejorando la conectividad y la seguridad de peatones y ciclistas. La alternativa de mejora de aceras a lo largo del corredor aumenta el ancho de las aceras a un mínimo de 5 pies, lo que mejora la conectividad y la seguridad para los peatones. Todas las alternativas de construcción en la sección de mejoras de las paradas de autobús mejoran la velocidad de los autobuses, reduciendo el número de paradas y mantiene el acceso a las paradas de autobús para los peatones, mejorando las ubicaciones óptimas. Los beneficios pueden compararse con los costos, incluyendo los impactos en el derecho de paso, siendo la reubicación de las paradas del autobús el menor impacto en los costos y las mejoras que requieren mejoras en la calzada o la ampliación de las aceras, el mayor impacto en los costos. Nuestros próximos pasos en este estudio incluyen la evaluación de las ventajas y desventajas, así como la revisión de sus comentarios para ayudar a seleccionar las alternativas preferidas que aborden la seguridad y, al mismo tiempo, tengan bajos impactos y costos. Prevemos que las recomendaciones finales del estudio estarán disponibles a finales de este año, y cuando lo estén, las publicaremos en el sitio web del estudio.